Hola y bienvenidos a una nueva sesión de Aprende a Meditar. Hoy vamos a hablar sobre un concepto fundamental dentro de la práctica de la meditación, el juzgar, y cómo se relaciona con esta práctica tan transformadora. Antes de entrar en el tema, quiero explicaros por qué decidí crear estas sesiones. Para mí, es esencial entender la lógica detrás de la meditación. ¿Por qué meditamos? ¿Por qué utilizamos herramientas como la respiración consciente? Y cómo cada paso tiene un propósito y un sentido dentro del proceso. Si no comprendemos esto, puede parecer que meditar es simplemente sentarse en posición de loto y respirar, algo que muchos considerarían sin sentido. Pero la verdad es que cada detalle tiene su razón de ser. Hoy quiero centrarme en el concepto de juzgar. ¿Qué significa juzgar dentro de la meditación? Bueno, juzgar está profundamente relacionado con el acto de aceptar. Es aceptar la vida tal cual y como es, sin resistencias, sin luchas. Durante la meditación, esto se traduce en aceptar los pensamientos tal cual y como aparecen, sin rechazarlos ni tratar de cambiarlos. Como recordáis, en la meditación, cuando aparecen pensamientos de repente, simplemente los observamos, les damos de hecho la bienvenida, nunca los rechazamos, solo los observamos. Este es uno de los pilares más importantes de la práctica de meditar, el aceptar todos los pensamientos, pero no nos enganchamos con ellos, simplemente los observamos. Ahora llevemos esta idea al día a día. ¿Qué pasa cuando juzgamos a los demás o incluso a nosotros mismos? Ese juicio en realidad viene del ego. El ego es esa parte de nosotros que se define por todo lo externo, las comparaciones, los miedos, las expectativas que nos imponemos o que creemos que otros tienen sobre nosotros. Pero aquí hay algo clave. Nadie es superior a nadie. Todos somos lo que somos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. No necesitamos compararnos con nadie. Lo que sí podemos hacer es enfocarnos en crear la mejor versión de nosotros mismos. Cuando trabajamos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, algo curioso sucede. Comenzamos a ver la vida de otra manera. Las cosas que antes nos afectaban dejan de hacerlo tanto, porque hemos cambiado nuestra perspectiva, nuestro modo de pensar, de ver las cosas. No podemos cambiar a los demás, ni controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos transformarnos a nosotros mismos, y eso cambia la manera en la cual percibimos nuestra realidad. Aquí es donde la meditación se convierte en una herramienta poderosa. La meditación nos permite construir esa mejor versión de nosotros mismos, desde un lugar de calma, sin la necesidad de juzgar a los demás o lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo lo veo como una especie de vacuna emocional. Es una preparación que nos fortalece para enfrentar los momentos difíciles, las crisis o incluso a personas y situaciones hostiles. Nos da la capacidad de responder en lugar de reaccionar en cualquier momento, tanto si estamos viviendo una crisis o como si no. Cuando meditamos y aprendemos a observar sin juzgar, recuperamos nuestro bienestar, nuestra paz interior.
No entregamos nuestro estado emocional a nadie ni a nada externo. Si, por el contrario, juzgamos o reaccionamos de manera impulsiva, le estamos entregando nuestro equilibrio emocional a algo o a alguien. Si alguien, por ejemplo, hace algo que nos enfada muchísimo y reaccionamos, nos vamos a enfadar aún más. Y eso ya quizás nos amarga todo el día. En ese momento le estamos entregando nuestro estado emocional a esa persona que ha hecho eso que nos ha enfadado tanto. En cambio, si aceptamos que esa persona es como es y que lo va a seguir probablemente haciendo, lo aceptamos, lo observamos, sentimos esa rabia, pero no tenemos por qué engancharnos todo el día a eso. Esto no significa que no debamos sentir nuestras emociones. Al contrario, sentir es parte fundamental de la vida, pero lo importante es hacerlo desde la postura del observador, sin resistirnos y sin juzgar tanto lo que observamos como lo que sentimos. Ahora, para terminar esta reflexión, vamos a pasar a una práctica de meditación. Si durante la práctica os surge alguna interrupción o notáis que vuestra mente se distrae, no os preocupéis. La meditación es precisamente para eso, un entrenamiento para regresar al momento presente con amabilidad y con paciencia, una y otra vez. Es lo que os comentaba en las anteriores sesiones. Si de repente ocurre algo en vuestra casa, que el perro se pone a ladrar, lo que sea, no pasa nada. Volvemos a la respiración y continuamos meditando. Si tenemos que calmar al perrito, lo calmamos y volvemos a meditar. Continuamos. Hoy meditaremos con música de fondo, como en las anteriores sesiones, pero en sesiones futuras también practicaremos en silencio para que podáis experimentar ambas formas. Así que busca un lugar cómodo, cierra los ojos si lo deseas y vamos a comenzar. Lleva tu atención a tu respiración, siente la calma y la quietud de tu cuerpo, observa tu entorno, escucha los sonidos, siente las sensaciones de tu cuerpo, percibe los aromas que te rodean, cualquier olor que llegue, aroma. Deja ir cualquier pensamiento que surja, practicando lo que llamamos el desapego. Podéis colocar también vuestra mano sobre vuestro corazón, sobre vuestro pecho. Sentimos el suave subir y bajar de nuestro pecho al respirar. O bien nos enfocamos en cómo el aire entra y sale por los orificios de la nariz. Podéis enfocaros en cualquiera de estas dos cosas o las dos al mismo tiempo. Y conectamos con el momento presente, sintiendo plenamente el estar aquí y ahora. La meditación es eso, practicar estar en el momento presente. Nos centramos en la respiración, solo la observamos, no tenemos que forzar nada, que respirar de alguna manera determinada, simplemente observamos. Y si estamos nerviosos o estresados y nuestra respiración es muy agitada, simplemente la observamos. Es lo que es. La realidad es lo que es. Aceptamos y lo observamos. No nos tiene por qué gustar, pero lo aceptamos y observamos. Inspiramos, expiramos, continuamos observando la respiración. Voy a intentar estar callada, así podéis practicar.
Y solo hablaré para recordaros que volvemos a la respiración, la atención a la respiración si os distraéis. Cuando estéis distraídos, vais a oír mi voz llamando la atención a volver a prestar atención a la respiración. Vamos a meditar por unos minutos. Reconectamos observando nuestra respiración. Si nos hemos ido con algún pensamiento y estamos pensando en lo que haremos mañana, en lo que hemos hecho hoy, volvemos a engancharnos con nuestra respiración, no con los pensamientos. Los pensamientos siempre están basados en el pasado, en el futuro, y estamos practicando estar en el momento presente. Lo cual no es fácil. Nos entrenamos para ello con la práctica de la meditación. Inspiramos, expiramos. Si nos cuesta concentrarnos hoy, podemos respirar un poco más profundamente. Vamos a meditar por unos 2 minutos más. Todo el tiempo enfocados en la respiración. Solo observamos, como si la estuviésemos mirando. La sentimos, observamos esa sensación sin forzar. Un minuto más. Bueno, y ahora vamos a abrir los ojos. Reconectamos con el mundo exterior. Y bueno, como ya sabéis, lo ideal es meditar
por unos 10-15 minutos cada día, eso es lo ideal, y espero que os ayude tanto como me ha ayudado a mí, con todo, con dormir mejor, con llevar mejor todo en general. Y hasta la próxima sesión. Gracias por acompañarme en esta práctica hoy. Y si encontráis útil este contenido, no olvidéis suscribiros a este canal para profundizar y seguir profundizando además juntos, y compartid por favor este vídeo para ayudar a más gente a encontrar la paz interior, y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.